Hola, yo soy Elvina Y yo soy Agnes. y somos Amura. Bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Somos nuevos en eso, así que no nos juzguen, Por favor. pero venimos acá para compartir con ustedes un poquito nuestra historia, Todo un poco. todo nuestro Desde el trayecto inicio. desde Kazajstán, donde nací yo y mis padres, y después cómo llegamos a Alemania, donde nació Agnes, y cómo terminamos en Paraguay y en Uruguay. Entonces son un montón de cosas y nada, los queremos compartir y Parte por llevarlos a nuestra Aventura. a nuestra aventura, exacto. Bien, bueno, vamos a empezar. Nuestro papá y nuestro abuelo toda la vida tuvieron caballos en Kazajstán. Papá nació en un pueblo que se llama Ivanovka. Mamá nació en Baradulija, que no tenía tanto que ver con caballos, pero después no le quedaba otra. Pero fue básicamente a nuestro padre y abuelo los que, sí, que nos pasaron el amor y la pasión por los caballos. Por Porque, todos los animales. y por todos los animales en realidad. Pero principalmente los caballos. Exacto. Papá era muy chico, o sea, de este bebé básicamente estaba arriba del caballo y hacía cualquier Cuidando ovejas. cosa, y cuidando ovejas y Sí. haciendo travesuras con caballos. Entonces, muchas. Entonces la locura viene por ahí también. Les vamos a mostrar algunas fotos de antes, o sea, De la él. infancia, de de su nuestros infancia. padres. Y bueno, y mi abuelo, mi papá, o sea, nuestro papá era más, un poquito más loco, por decirlo así, y en su momento no usaban la doma natural como lo hacemos hoy en día, pero también por falta de conocimiento en realidad, porque no se sabía mejor. Pero de todas maneras el bienestar del animal, o sea, de los caballos, siempre estaba en primer lugar y sobre todo para mi Eso abuelo. Sí. Sí. Se preocupaba más de los caballos que de sus hijos. No, para. No. Ay, ay. Entonces, el bienestar siempre estaba en primer lugar. Y cuando mi abuelo, por ejemplo, veía a nuestro padre y al tío haciendo cualquier cosa con los caballos, lo esperaba tipo en casa y recibieron su castigo. Pero Que hoy se ríen, ayudó. pero antes no. Antes queda marcado. Pero entendió. No. Sí. Y para No a que- la violencia. Ay. Bien. ¿Qué pasa? Papá tuvo después, ya conoció a mamá y empezaron a vivir juntos. ¿Fue ahí o antes? No, sí fue ahí. Encontró una yeguita o la cambiaron por... No sé, no me acuerdo. Era alguna borrachera probablemente. Que se ganó a esa yeguita. ¿O la encontró? ¿O la encontró? No me Bueno, resulta que en alguna juntada con sus amigos que estaban un poquito tomados, le cambiaron a una yeguita por un vodka o no sé, por alguna bebida. Resulta que esa yeguita estaba súper mega magra Y y preñada. Pero papá la vio como era lo más lindo y lo más bonito que existía. Cuando llegó a casa casi lo echan de la casa por la yegua. Pero Mi mamá casi infarta. y mamá casi pero la recuperó y terminó siempre siendo una yeguaza, o sea, Increíble. que fue impresionante. Vendió la potranca, se quedó con la yegua. Pero de eso infelizmente no tenemos fotos. No tenemos fotos de eso. Creo que mi tía tiene alguna, pero no la encontró, así que nos quedamos Pueden en esa foto. imaginárselo. Era una muy linda yegua que estaba muy apegada con papá después. Generaron un vínculo muy, muy fuerte. Y literalmente la dejó acercarse solamente a mi padre. Y cuando llegó el momento, cuando tenían que irse a Alemania, que en realidad nuestros padres no querían mudarse de allá porque ya tenían todo, tenían su lugar, su chakra, estaban establecidos, pero fue justo en la época de la perestroika
Entonces la situación estaba muy complicada y tenían que irse. Entonces para salir del país tenían que pedir permiso, o sea, solicitar un permiso de salida. Y generalmente demoraba bastante, pero a mis padres le dieron ese permiso antes que a todo el mundo. Entonces justo los que menos querían irse tenían que irse por primero. Sí. Papá ya sabía un poco alemán porque el pueblo donde él nació hablaban alemán, era un dialecto propio que tenían, pero entre ellos se entendieron. Mamá no hablaba, era todo ruso. Entonces cuando nos mudamos a Alemania, Agnes todavía no había nacido. Yo tenía recién un año, ni siquiera creo que 11 meses. No, creo que eran 11 meses. O sea, llegaba casi al año, pero sí, porque llegamos en septiembre y yo cumplo en octubre, entonces tenía como 11. Sí, y Ana tenía 4 años. Y Ana, nuestra otra hermana, porque somos 3, ella tenía 3 o 4. Por ahí, 3 y algo. Sí, 3 y medio por ahí. Entonces, llegamos a Alemania y vivíamos nosotros tuvimos suerte porque tuvimos amigos, o sea, ya que vinieron, que fueron antes que nosotros, y nos recibieron, entonces vivíamos con ellos. Entonces ellos nos ayudaron después a encontrar otros apartamentos y eso. Mi papá consiguió bastante rápido también trabajo por el idioma. Entonces al ya hablar el idioma fue mucho más fácil para él conseguir un trabajo. Mamá empezó a tomar clases de alemán y también después consiguió algún trabajito. Mamá es partera, trabajó toda su vida en Kazajstán como partera. Asistió más de 1000 partos. Sí, en Kazajstán las parteras están básicamente al mismo nivel como los médicos, con la única diferencia que los médicos hacen cirugías y la partera no, pero llega tipo a la misma altura y después es esa ramita. Pequeña gran diferencia también. Sí. Y bueno, pero nosotros éramos muy pequeñas, entonces mamá se quedó principalmente con nosotros en casa. A criarnos, a soportarnos. Y bueno, mi papá estaba trabajando. Y bueno, yo después... No, ella quería empezar a trabajar como partera en Alemania también, pero la exigieron a volver a estudiar todo nuevamente, todo. Porque le faltó... nada. Ella tenía todo. Porque Alemania siendo Alemania. Sí. Básicamente así. Y entonces ella decidió quedarse en casa y cuidar de nosotros 3. Exactamente. Que fue la mejor opción que porque las tuvimos presentes. Entonces siempre. Para nosotros fue una maravilla. Espectacular. Y bueno, después eso fue todo en el 93, 94, que también tenemos una foto, así que se los vamos a mostrar después. En el 97 nació Agnes, ya en Alemania, y yo tenía en ese momento entonces 3 años, cuando nosotros vivíamos en una casa que estaba al lado de un vecino que tenía ponis y caballos, y bueno, ahí empezó mi locura. Un granjero. Y muy querido. Sí, era muy muy querido, que lamentablemente ya falleció, pero en su momento para mí fue lo máximo porque yo pasaba todo el día y me escondía, y entonces si no me encontraban estaba ahí metida entre los caballos. Y una vez me acuerdo que una yegua de él parió y pausa. Sultán está en su baño. Una yegua de él parió y llegó ya el momento que el potro estaba a la venta y yo dije, yo lo quiero comprar, y yo tenía ahí capaz que 4 o 5 años. Sí, 4 capaz, sí. Entonces dije, lo quiero comprar. Entonces yo tenía unas moneditas y mamá dice, bueno, pero contá las monedas que tenés y pregúntale. Entonces
yo fui con una mano llena de monedas a pedirle a comprar ese potro y lamentablemente no alcanzó. Me faltaban un par de miles de monedas más para conseguir a comprar ese potro. Pero, y bueno, y ahí fue como un camino de ida. Y nos mudamos varias veces. No termina. Y la próxima vida. No. El gen es demasiado fuerte. Sí. Y bueno, nos mudamos muchas veces en Alemania porque a papá le gusta la aventura y se aburría muy rápido del lugar. Entonces, nosotros vivimos 16 años en Alemania y cada 3 años casi nos mudamos. Salvo los últimos 9 años vivíamos en una casa que compraron mis padres, que ahí como que fue el lugar más estable, básicamente en Alemania. Y durante todos esos años en Alemania yo siempre estuve en contacto con caballos. Entonces, o tomaba clase de equitación, o después hice pasantías. Todo, siempre. Buscar siempre, o me escondía con los vecinos y robaba los caballos de ellos. Y Agnes, Infelizmente no. no tanto. No tanto, casi nada, porque tenía alergia y muy, muy fuerte que apenas 2 veces al año, tal vez, pude irme junto con Albina a ver los caballos, montar un poquito, porque después me daba un asma y todo, hacía una reacción horrible, alérgica, y eso me mataba, porque Albina, cuando ella se iba con los caballos, cuando ella llegaba en casa, ella tenía que cambiar su ropa afuera para no traer el polvo y todo eso dentro de la casa, porque yo al instante reaccionaba y era horrible. Y yo dibujaba caballos, soñaba y todo eso era un horror, porque tanto quería, un montón también. Pero sabía, tenía un montón de fe que algún día se me va a pasar, voy a curarme de eso. Y eso empezó, creo que cuando supimos de Paraguay, creo que yo tenía 6 años, por ahí. Por ahí, sí. Por ahí. Y me acuerdo... ¿Cómo nació esa idea de Paraguay en realidad? Nuestro abuelo, porque antes nos apuramos. Claro. Nuestro abuelo vio un anuncio de Paraguay. No, ni siquiera no lo vio. Lo trajeron en su casa, él no lo abrió y él dijo, justamente mi mamá en este tiempo estaba trabajando en un hospital ahí cerca de nuestros abuelos. Y él, como sabe que a mi mamá le encanta leer, entonces lo guardó y dijo, lleva nomás después, porque yo no, como que no tengo mucho interés y Era como sé un que folleto y un video, o sea, un DVD. No sé si ya estaba junto o no, o era solamente yo creo que era juntos ya. Puede ser igual. Entonces lo llevó mamá. Claro. Y lo abrió en casa. Lo abrió y nosotros quedamos todo. Y mamá dijo, jugando así, ¿y si nos vamos a Paraguay? Y nosotros, ¡vamos! Entonces quedamos fascinadas y papá solo hizo así, tipo, ok. Y ahí todos los meses recibimos entonces esos folletos sobre esa colonia. O sea, ese pueblo donde... llegamos al inicio acá en Paraguay. Claro, y esa colonia ese era otro tema para después. Sí, pero esa colonia era principalmente de rusos alemanes. Sí. Entonces era como lo más parecido a la vida que tuvieron mis padres en Kazajstán, por lo que también les llamó mucha la atención, porque siempre querían volver a esa vida, o sea, de tener su propio lugar, su propia... pequeña granja. Su granja, sí, sus animales. Su Entonces... siempre fue como el sueño de ellos de volver a tener su granja y producir sus propios alimentos y productos. Esa vida en el campo y todo eso. Sí. Entonces, esta vida de esa colonia era como lo que encajaba en ese sueño. Sí. Y ahí había una partecita que creo que una señora o no sé quién también comentaba que tenía muchas alergias y cuando llegó a Paraguay después de un tiempo se le pasó todo. Y mi mamá me contó eso y yo tenía 6 años. Sí. Y eso se quedó en mi cabeza tan grabado que yo sabía, si un día nos vamos a Paraguay me voy a curar de mi alergia. Sí.
Y bueno, demoraron unos 5 años más o menos hasta que pudimos tipo organizar todo y juntar el dinero y Sí, 6 eran por ahí, 5 o 6 meses, años. Entonces vendimos la casa en la cual estuvimos y los Vendimos últimos 2 todo. años vivíamos en un alquiler que nos ayudó como a ahorrar un poco más de dinero. Y ahí agarramos las cosas Y y nos vino fuimos. un container y empezamos a empacar y la verdad fue como nuestra vida en Alemania fue espectacular. Tuvimos una infancia muy muy linda, muy a lo natural y siempre tuvimos el apoyo de nuestros padres Sí. de seguir nuestros sueños y de no aflojar. Y más allá de que yo no la tuve muy fácil en Alemania porque sufrí muchísimo de bullying Sí. siendo de Kazajstán o de Rusia. Entonces el racismo era muy muy fuerte y la sufrí mucho, mucho. Pero eso lo dejamos para un tema aparte. Pero a mi suerte era que yo siempre tuve el apoyo de mi familia, de mis hermanas y de mis padres Y siempre había un oído que te escuchaba. sí, o sea, Si no, no era nunca mamá, fue que nos tuvimos que guardar Nunca. las Emociones, lo Sí. que la pasó en el colegio y todo. todo. Entonces, y mi refugio también siempre eran los caballos. Entonces era como mi lugar seguro, por decirlo así, Sí. donde yo podría ser yo. Y lo Sin que ser juzgada. sin ser juzgar, exactamente. Entonces fue espectacular todo lo que vivimos en Alemania. Realmente fue muy lindo. Pero nuestra ansiedad y la alegría de mudarnos a Paraguay Era tan enorme. fue gigantesca. Entonces nuestros padres tenían sus preocupaciones, obviamente, ¿no? Pero nosotros solamente soñamos a lo grande y de todo lo que va a haber. Y esa aventura, Sí. la locura Y de no teníamos aventura. miedo a nada. No Nosotros teníamos miedo. saltamos al agua fría como Porque nunca fuimos a Paraguay, no conocíamos, entonces era como, bueno, para visitarlo. que sea lo Sí, que sea. nos fuimos a reuniones en Alemania que se juntaron de hablar sobre esa colonia, cuál era la idea y y todas esas cosas, ¿verdad? Pero así de venir a Paraguay a verlo primero, la colonia y conocer a Paraguay, no, vinimos Entonces- nomás ya. Y bueno, entonces agarramos las cosas, empacamos y eso también fue una locura, fue tan divertido de empacar ese El container. y solamente era un fin de imaginarse, semana. era un fin de Fin semana. de semana. Y ahí vino una familia también que nos ayudó, Sí. una pareja. Sí, y después para- hubo asado, había todo Todo. después, o sea, fue súper divertido. Nosotros lo tomamos con una aventura total. Total. Entonces se fue el container y a la semana, creo, fue muy Por ahí. rápido después, Sí, nos nos mudamos. fuimos nosotros. Y obviamente las despedidas fueron emocionales porque no Claro. sabíamos cuándo vamos a volver a ver a nuestros parientes, a nuestros tíos, abuelos. Esto fue bastante la parte más dura, creo, para todos. Bueno, Agnes, Agnes es acuario. Yo estaba pensando nomás en tener mi caballo y que se me pase la alergia. No estaba tanto con los parientes. Sí, claro, los amo y todo, pero... Dale. Ahora Bueno, trata de... Ay, no. Y bueno, entonces nuestros padres tenían un poco miedo de que nos podríamos llegar a asustar porque ¿cuántos años atrás ahora? 14. 14 años 14 atrás. años atrás Paraguay no era lo que es hoy. Entonces pasaban autos sin puertas, sin Asunción era como era. Claro, Asunción era muy Sí, sucio, muy claro. Sí, habían partes súper bien cuidadas, pero también la mayor parte sí era bastante... Sí, no, en sí, su momento bueno, estaba sí. bastante más. Ahora no es nada que ver, ¿no? Nada que Que ver. mejoró un montón. Sí, pero en su momento era como un cambio gigantesco entre lo que es Alemania, Camino de tierra y claro, todas esas la cosas. perfección de Alemania Primer mundo. y después Llegar... Asunción.
que fue un poquito... Pero no lo vimos. No lo vimos porque No fue lo como... vimos. Fue como, mira, autos en puertas. Y hablan. Todos manejan como quieren, no hay reglas. Cada uno hace lo que quiere. Horrible. Nos divertimos un montón, Sí. entonces no lo Creo vimos que como... quedamos como 2 días Sí, para hacer los documentos. sí, ya iniciamos. Sí, después nos vinieron a buscar en la Sí, colonia. pero también fue como súper divertido porque cuando nos bajamos del avión y entrando al aeropuerto había como un grupo. No, eso ya era en la salida, cuando salimos del aeropuerto. Estaban esperando ahí afuera un Ah, sí, montón sí, de sí, sí, sí. gente. No sé quién estaban esperando, pero nos festejaron cuando entramos. Pero ahí. no lo festejaron a todos. No. Porque era como así, salimos parte por parte, otras personas salieron primero y estaban todos quietos ahí. Sí. Y ahí de repente salimos Ana, mamá, papá, así salimos Sí. casi medio juntos todos, pero como que eran ¡bienvenida! Sí, y fue como que, gritaron, ¿qué? y nosotros, wow, eso fue como que realmente un bienvenido a Paraguay. Sí. Y eso quedó tan marcado, de verdad, Sí. era tan lindo. Fue muy lindo. Y no era a propósito. No, no. Era como que, no sé. Fue como muy, Como muy que Dios natural. trabajó a través de sí. esas personas para decir, bueno, ustedes están en casa, bienvenidos. Y papá llegó y fue como que, ay, ay, ay. Sí, mis padres obviamente estaban un poco preocupados, Sí, estaban pero preocupados. más preocupados por el sentido también de que nosotros nos vamos a asustar y querer volver ya. Y De- nosotros, tipo, ¡wow! Claro, porque claro, Claro. era una vida bastante más simple. Pero, Sí, era más simple. sí, claro, sí. O sea... No, pero eso nosotros ya sabíamos, porque Sí. de eso ya vinimos como que ir preparándonos también, Sí. porque los siempre nos contaron que, mira, no hay camino de asfalto y todo. Sí. Y nosotros, no pasa Y nada. claro, y entonces después de esos 2 días que empezamos todos los documentos y eso, Nos vinieron a em, buscar. nos vinieron a buscar y después era, hola, tenemos acá a Sultán. No sé se si ve. no se ve. No. Bueno, a ver, acá tenemos a Sultán, de acompañante. Y ahí nos fuimos todo camino de tierra y creo que llovió ese día también, ¿no? No, eso no. Pero era como... los caminos estaban así. Ay, sabemos cómo son. Sí. Y, pero fue como, no sé, alguien nos tapó los ojos de ver las cosas malas y solamente vimos una maravilla. Entonces era como Todo amor era. amor a primera vista con Todo. Paraguay. Y El eso no sol, cambió el nunca cielo, más. el campo, todo. Yo Sí. solo fijándome en ver caballos. Sí. Sí, sí, sí. Ay, no, demasiado lindo fue. Fue muy lindo. Entonces ahí empezó nuestra aventura en Paraguay. Pero esta parte la Queda dejamos para- para la próxima. Claro. Porque Así que espero que no los aburrimos y les vamos a mostrar después algunas fotitos más. Bueno, entonces la segunda parte de esa aventura llega la próxima semana, probablemente, o en 2 semanas más bien, porque nos vamos a ir a la chacra y no tenemos mucha señal. Pero o sea, vamos a hay señal, juntar. pero no hay wifi. Sí, entonces no podemos subir. Sí. Pero, Pero al menos podemos grabar. vamos a juntarles más material y mostrarles más la colonia también, donde empezó nuestra aventura. vida en Sudamérica, que la verdad fue una de las mejores decisiones que tomamos en toda la vida. Sí. Porque Paraguay nos robó el corazón. Sí. Así que, Hasta la próxima. chao.